Medellín, 11 de agosto de 1990. Una ciudad atrapada entre el miedo y el poder, donde el silencio decía más que cualquier titular. Esa mañana, el primo más enigmático de Pablo Escobar, Gustavo Gaviria, el cerebro financiero del imperio, fue sorprendido en el lugar donde menos lo esperaba, su propio refugio. Lo que ocurrió ese día no solo selló su destino, sino que cambió el curso de la organización para siempre. Cuando a Gustavo es un golpe muy grande para el cartel de Medellín y lo entrega uno de sus hombres. Lo busca. A él le decían alias del León. Lo ubican, le llegan a la casa, él estaba llevando una vida tranquila, sin guardaespaldas, le tumban la puerta, lo arrodillan y lo ejecuta el bloque de búsqueda. Estamos en plena guerra. Gustavo Gaviria no era un hombre común, siempre discreto, inteligente, calculador. Mientras su primo Pablo levantaba tormentas mediáticas, distorsiona la noticia, que le inyecta ese veneno morboso y dañino. De eso quedó el gobierno con ella. Los políticos de este país, muchos se apoderaron de la fortuna de mi hermano. ¿Cuál era su función dentro del...? No, yo no tenía ninguna función en el... Yo, como le comenté ahora, yo lo que hice fue, después de que me empezó a perseguir el gobierno, ampararme bajo el paraguas de mi hermano para que... Sin embargo, dentro de la cárcel de máxima seguridad me colocaron una cartabomba. El sobre estaba sellado con un sello de la Fiscalía Nacional y pasó por 5 retenes de policía, ejército, DAS, de la misma Guardia del INPEI y una cámara de rayos X. Mi hermano murió de diciembre y la bomba me la pusieron el 16 de diciembre a mí. Gustavo prefería operar en la penumbra. Sin embargo, esa misma discreción lo volvió un objetivo prioritario. Las autoridades sabían que si capturaban al cerebro financiero, el imperio podría tambalearse. El 11 de agosto, en un operativo cuidadosamente planificado, agentes de la Fuerza Especial rodearon una lujosa residencia en Medellín. Sin disparar una sola bala, entraron con la información precisa. Gustavo estaba allí, sin guardaespaldas visibles. Fue un golpe quirúrgico. Nadie en la ciudad lo vio venir, ni siquiera Pablo Escobar. Cuando los agentes lo encontraron, Gustavo no opuso resistencia. Se mantuvo frío, casi como si hubiera aceptado su destino. Fue trasladado a las instalaciones de la Policía Nacional. Y aunque muchos creyeron que sería el comienzo de un juicio histórico, la historia tomó un giro brutal pocas horas después. Versiones oficiales señalan que Gustavo sufrió un infarto fulminante durante su detención. Sin embargo, los rumores dicen otra cosa: que fue sometido a interrogatorios tan intensos que su cuerpo no resistió. El patrón sabía que la guerra estaba dura, para este año, en 1990, en agosto, la guerra se había cuajado muy dura y estábamos peleando muy duro, y hacía parte de la guerra. El patrón pues no sabía de dónde había venido la entregada de Gustavo a las autoridades, se puso a investigar. Sabía que estaba conmigo, sabía que estamos en un buen lugar, porque cuando cae un capo de estos, todo el mundo mira a ver quién fue el delator. Pero ellos manejan muy bien sus cosas, Gustavo por un lado y el patrón por el otro lado. Otros, aún más oscuros, aseguran que nunca se trató de un infarto, sino de una ejecución encubierta para eliminar al hombre que sabía demasiado. A él
11 de agosto de 1990. Yo estaba con el patrón cuando Gustavo, eso estalló como una bomba, la noticia en la radio, en la televisión, por todo el mundo, porque había caído el socio de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Estábamos por el barrio Prado en Medellín, estábamos ahí tranquilos, yo me le arrimé al patrón y le dije, patrón, acaban de decir en la radio que mató a Gustavo, el patrón estaba escribiendo, el patrón soltó el lapicero, se quedó mirando, y yo esperando la reacción del patrón, no lagrimió, no dijo nada, se quedó tranquilo, estábamos en guerra. ¿Qué ocurrió realmente esa noche? Algunos exagentes han insinuado que Gustavo fue asfixiado. Otros, que fue víctima de una estrategia para enviar un mensaje directo a Pablo Escobar. Nadie estaba por encima de la ley. Lo cierto es que su muerte marcó un antes y un después. Y la verdad completa quizás nunca será contada. Este fue el segundo golpe que recibió el cartel de Medellín, porque en diciembre de 1989, el bloque de búsqueda de la Policía Nacional mata a José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano. Lo mata en Toluco Beñas. Ese fue un golpe grande para Medellín, ya que el Mexicano era socio del patrón, socio de Gustavo. El Mexicano era como un hermano para ellos dos. Y ya con la muerte de Gustavo Gaviria, se envalentona muchísimo más el Estado colombiano de Cali, se envalentona la fuerza militar, la CIA y la DEA, de que Pablo Escobar Gaviria era acabable. Para poder ir acabando con Pablo Emilio Escobar Gaviria, tuvieron que ir matando todos sus pilares. Mario Henao, al Mexicano José Gonzalo Rodríguez Gacha y después a Gustavo de Jesús Gaviria Rivero. Este fue un golpe muy fuerte por las finanzas. Cuando Pablo se enteró, la furia fue inmediata. Gustavo no solo era su primo, era su consejero, su mano derecha, el único que podía decirle que no. La caída de Gustavo desató una ola de represalias y un nuevo capítulo de violencia que pondría a Medellín en estado de guerra abierta. Sin Gustavo, el imperio de Escobar perdió a su arquitecto silencioso. Gustavo de Jesús Gaviria Rivero muere de 44 años de edad, de la misma edad que murió el patrón. Están a 15 metros los dos enterrados. Gustavo muere de 44 años de edad, Pablo Emilio Escobar Gaviria muere de 44 años de edad. Gustavo nació el 25 de diciembre de 1946, era mayor que el patrón, y muere el 11 de agosto de 1990. Aquí está enterrado también Gustavo Gaviria Restrepo, el hijo de don Gustavo. Aunque su nombre nunca fue tan famoso como el de su primo, Gustavo Gaviria dejó un legado profundo. Su capacidad de crear redes financieras, de operar sin ser visto, de mantener un imperio en silencio, lo convirtió en una figura irrepetible. Su muerte cerró un capítulo clave de esa historia, pero también dejó claro que incluso los más discretos pueden convertirse en los más peligrosos. Claro, primo, doblemente primo. Doblemente primo. Sí, a falta de uno venía por dos lados siendo primo mío. Siempre andaban Gustavo, Roberto y Pablo, eran juntos, pero los que eran pues, los socios dentro del fuerte eran Gustavo y Pablo. Pero cuando muere en 1990 Gustavo, entra ya Roberto a estar más del lado de Pablo. Ahí ya hay más unión entre Roberto y Pablo, aunque la verdad Pablo no le tenía la afinidad a Roberto que le tenía a Gustavo. Incluso dentro de la cárcel, la catedral, hubo una pelea con otro señor que se llamaba Gustavo Guzgonza, impresionante por celos de parte de Roberto con Pablo. Gustavo, uno de los socios de mi hermano Pablo, fue a un primo mío, le sacaron lo torturaron para que dijera dónde estaba Pablo. Nosotros también fuimos víctimas. Y a todas las víctimas, del lado de allá y del lado de acá, a todos les hemos pedido disculpas, les hemos pedido perdón y les hemos dicho lo más importante: olvidar es muy difícil, pero perdonemos para que en Colombia podamos vivir en paz. Gustavo Gaviria fue más que el primo de Pablo Escobar. Fue un estratega brillante, un hombre de números y silencio. Su muerte, rodeada de misterio, sigue siendo una de las piezas más enigmáticas del rompecabezas del poder en Medellín. Y quizá esa sea la razón por la cual su sombra nunca desapareció del todo.